Y sí, también le hemos estado informando, de hecho el detalle está ahí, minuto a minuto prácticamente. Hay una audiencia de formalización del único detenido, un menor de 17 años, de nacionalidad venezolana, por el secuestro con el resultado de homicidio también en esa la es la tipificación. militar. Claro, es la tipificación que nos comentaba de esto Miguel Ángel Araya hace un rato atrás, por la cual se está realizando también esta audiencia de formalización contra un menor de 17 años que está siendo imputado, que está en la calidad de imputado por esta situación, algo que ha estremecido a gran parte de la sociedad por lo que significó la organización de este grupo al cual se le denominó comando desde algunos sectores, que operó con el mismo auto tradicional de la PDI, con las balizas típicas que ocupa la PDI, con indumentaria, o sea, una organización de la cual estamos hablando y que finalmente en este momento sigue en investigación, pero que tiene a una persona ya como imputada que está en audiencia de formalización. Sí, investigación que tiene el carácter de reservada, pero en todo caso, con la información de la que disponemos, queremos hacer un análisis de este caso con quien es comisario en retiro de la PDI, es especialista en criminalística, el señor Carlos Collado, que está en línea. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Álvaro, María José. Gracias por la invitación. Sí, Carlos, cuando nosotros estábamos revisando este caso, muchas veces saltaban las alertas de qué pasa con los sistemas de inteligencia en nuestro país. Usted formó parte también de lo que fue la Policía de Investigaciones, de lo que es la Policía de Investigaciones, digo, y estuvo al callo de lo que fueron los sistemas de inteligencia. ¿Qué se puede decir respecto a la inteligencia que opera actualmente en Chile? ¿Qué es lo que está al debe? ¿Por qué están sucediendo estas cosas que antes no sucedían? Bueno, hoy día sería tratar de tapar el sol con un dedo, manifestar que la inteligencia en Chile está funcionando. Sabemos que la inteligencia policial, sabemos que la inteligencia militar durante los últimos tiempos han sido mermadas y han sido absolutamente desfavorecidas, porque obviamente siempre se piensa que estos elementos siempre se van a involucrar en la vida de las personas y eso complican porque traen una cierta reminiscencia a gobiernos autoritarios anteriores. Y por lo tanto, la política en un Estado y en un gobierno absolutamente de izquierda ha sido bajarle un poco el perfil hoy día a la inteligencia en Chile. Eso está hasta documentado. Sí, y en relación al caso mismo y las características que hemos ido reportando, que se han ido conociendo, estamos hablando de un comando, como se ha dicho, que prácticamente a vista y paciencia ingresa a un domicilio en particular, saca una persona en vilo por la data de muerte, de fallecimiento, donde se encuentra este cuerpo también sepultado con características además brutales, bajo un 1,40 m dentro de una maleta con una tapia de cemento. No estamos habituados a describir de esa manera un hecho delictual, un crimen, en este caso un homicidio. ¿Qué información debemos tener a la vista en este caso? Bueno, lo que pasa es que hoy día, desde que se tomó conocimiento de el secuestro de este ex militar venezolano, obviamente que muchas hipótesis han estado sobre la mesa y hoy día todas las personas que analizamos esto a la distancia no podemos descartar ninguna. Se ha hablado de un comando, ¿no es cierto?, de inteligencia militar venezolano que ha podido ingresar a nuestro país y realizar una actividad en el territorio nacional con la idea de sacar y llevar a este militar a Venezuela. Esa fue una de las primeras hipótesis. Sí. Hablamos de un posible autosecuestro, hablamos del crimen organizado, y cada una de esas hipótesis han ido quedando en el camino, alguna de ellas. Obviamente que el autosecuestro ya quedó absolutamente descartado, porque es evidente que eso no ocurrió. Uh-huh. Donde está la hipótesis hoy día y donde está la intencionalidad o el esfuerzo de búsqueda de la policía y de la fiscalía, yo pienso que debe estar en saber cuál es la motivación que tiene este grupo delictual para poder secuestrar de esta manera y darle muerte a este militar, ¿no es cierto?, que está bajo un régimen absolutamente de protección en Chile. Ahora, algunos dicen, ¿habrá pertenecido al Tren de Aragua este militar? ¿Habrá tenido algún nexo? Nosotros, por la parte oficial, se debería decir que en realidad no es posible determinarlo o se descartó en primera instancia, porque este señor, al momento de ingresar al país,
pide un asilo político, y al momento de realizarse una actividad para poder el Estado de Chile reconocer un asilo político, reconocerlo como refugiado, obviamente que se hace una investigación previa. Y se entiende, o debemos entender, que dentro de esa investigación previa se ha establecido que este militar no tiene contactos con grupos delincuenciales internacionales y por lo tanto se le da este estatus migratorio, ¿no es cierto?, en Chile. Se logra entender de esa manera. No podríamos pensar de una manera distinta. Carlos, cuando nosotros recibimos los distintos mensajes de nuestros auditores a través del WhatsApp y las distintas vías de comunicación, se nos consulta en gran parte de las ocasiones qué se puede hacer considerando el avance del crimen organizado y también, en algunos casos, la poca diligencia de las autoridades políticas, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, para llegar a acuerdos como, por ejemplo, en la ley de inteligencia, en la ley de las reglas del uso de la fuerza, en la ley de infraestructura crítica, entre otras. Pero la parte política puede ser más compleja por el debate que concita. Pero en términos de las policías, de la Agencia Nacional de Inteligencia, de las Fuerzas Armadas, ¿cómo se puede avanzar? ¿Cuáles son los desafíos en el mediano y corto plazo para poder avanzar en temas de inteligencia, considerando que quizá ya estamos respondiendo tarde? Sí, y estamos respondiendo tarde porque obviamente que los sistemas de inteligencia nacional están obviamente de manos atadas cuando por un tema político, porque inevitablemente, María José, para hablar de inteligencia tenemos que hablar de política. Sí. No podemos, no es independiente una de otra. Cuando las personas le tienen miedo, llámese derecha, izquierda, dejemos absolutamente fuera ese aspecto, que para mí son las alas del mismo pájaro, en realidad, pero a la larga es, si nosotros entendemos que la inteligencia, para que sea efectiva, debe ser intrusiva, la inteligencia debe contar con fuentes de información y debe tener la capacidad de meterse en todos aquellos lugares donde a la gente no le gusta que la inteligencia se pueda meter. Si nosotros no logramos entender básicamente eso, jamás vamos a tener un sistema de inteligencia que sea capaz de realizar esto. Hay mucha inteligencia que hoy día se está realizando por redes sociales, con fuentes internas, lo ha reconocido incluso personas que están ligadas a la ANI, donde dice que en realidad es poca la información que ellos pueden obtener, digamos, de inteligencia para realizar contrainteligencia propiamente tal. Es ahí donde tenemos la dificultad. Si nosotros pensamos que por ejemplo, en Estados Unidos no existe nada más importante que la seguridad nacional, nosotros partimos desde ese paraguas hacia abajo. Toda la información que se busca en base a la seguridad nacional es permitida, es lícita y se puede utilizar y obviamente revisar y procesar por los organismos de inteligencia a nivel mundial, menos en Chile. Carlos, si uno, porque mencionamos algunas iniciativas que efectivamente están trabadas en el Congreso, son de larga tramitación, de larga data. Si uno tuviese que puntualizar iniciativas que son claves para ponernos al día en materia de inteligencia, ¿cuáles serían estas a tu juicio? No, yo pienso que para hablar de inteligencia, y obviamente que hay que tocar la inteligencia propiamente tal con las personas que saben de inteligencia a nivel nacional. Tenemos que reunir a la gente del Ejército, a la gente de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la Policía Civil, para poder trabajar esto y a tener una agencia que sea, ojalá, extra. Hay mucha gente, Álvaro y María José, que se dedicó por años al trabajo de inteligencia en Chile y que hoy día están fuera de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Hoy día ellos pueden ser un insumo importante para trabajar en esto y podrían dar con mucha más certeza de lo que yo podría opinar respecto de cuáles son los nuevos críticos que hoy día tenemos en el Congreso. Pero yo creo que si este tipo de política no se ve con altura de miras, y es inherente que el Congreso no va a ser capaz de sacar ni ponerse de acuerdo en este tipo de situaciones. Pero los nuevos críticos para mí pasan por la voluntad de querer abrir fronteras, de querer compartir información y decir realmente la seguridad nacional es mucho más importante que este muñequeo político de derecha y de izquierda. Y a su parecer es ese muñequeo, Carlos, lo que tiene, por ejemplo, hoy día Chile con una ley de inteligencia del 2004. Por supuesto que sí. Mira, paramos esto un botón. Hace bastantes años atrás, cuando yo trabajaba en el cibercrimen, teníamos un jefe de unidad muy inteligente y tenía también un grupo de personas que estaban ligados a la parte informática. Se llegó a conversar con el gobierno la necesidad de comprar un software, que lamentablemente en ese tiempo era israelí, que hacía minería de datos.
La minería de datos, para la gente que nos escucha, es esa posibilidad que tiene un software computacional de poder que tú puedas meter cierto tipo de canon de información, por ejemplo, bomba molotov, al sistema, y el sistema es capaz de barrer toda la información que está en la red y poder identificar quiénes son las personas que hoy día están hablando de este tema y por qué. Ese software de minería de datos no fue permitido comprarse en su momento a la institución porque se estimó que era muy invasivo y por lo tanto no se logró adquirir ese software de minería de datos para nosotros. Y nosotros estábamos pensando en ese tiempo exclusivamente pensando en el trabajo de la pornografía infantil. Ni siquiera estábamos pensando en inteligencia, que era algo que se suponía que debiera tenerse. De hecho, es un software que hoy día usan las grandes marcas, las grandes tiendas para saber qué es lo que opina la gente o qué es lo que está pensando la gente para venderle su producto. Pero sin embargo, nosotros no lo pudimos hacer. Carlos, a la antigua, estamos hablando con Carlos Collado, comisario en el retiro de la PDI, especialista en criminalística. Estamos a puertas de una formalización que es reservada, ¿no es cierto? Hay un ciudadano menor de 17 años de nacionalidad venezolana, ¿no es cierto?, que no podemos identificar precisamente por lo mismo, pero ¿cuánta información supone uno que puede arrojar del único detenido, que además uno supone, estamos suponiendo, que fue quien dio pistas de dónde estaba precisamente el cuerpo del ex militar venezolano? ¿Cuánta información aparece de un sujeto de estas características? Mira qué buena tu pregunta, Alvarito. Yo creo que es muy poca la información que esta persona va a poder entregar porque los escenarios son súper disímiles y son súper complejos. Hay grupos operando en Chile que son capaces de ir compartimentando información. De hecho, hace un tiempo atrás teníamos uno que hacía de dealer, que decía, necesitamos dar, por ejemplo, un golpe a un camión de valores. Él juntaba 4 o 5 personas que no se conocían, armaba una banda, entre comillas, improvisada, y se dedicaban a realizar este tipo de hechos, y por lo tanto nadie sabía nada de ellos. Si nosotros pensamos que esta persona de 17 años efectivamente es parte del Tren de Aragua, él sabe que él nunca va a estar seguro. Él sabe que no va a estar seguro ni en la cárcel, porque allá nace todo este tema del Tren de Aragua, ni su familia en Venezuela o posiblemente en Chile va a estar segura de ninguna u otra manera. Si un militar de estas características fue capaz de ser secuestrado de esta manera, dado muerte de esta manera y enterrado para que obviamente no fuese encontrado, quiere decir que puede pasar cualquier cosa. Yo dudo mucho que pueda entregar mucha información, lamentablemente, porque él sabe lo que podría pasarle a él o a su familia. Perfecto, Carlos, gracias por conversar con nosotros. Estamos entonces en Expreso Bio Bio con Carlos Collado, comisario en retiro de la PDI, especialista en criminalística. Gracias por atender el llamado del Expreso Bio Bio para poder efectivamente revisar más en detalle lo que significa lo que ha sucedido con el exteniente Ronald Ojeda.